Hay jugadores que nacen para seguir el camino y otros que nacen para abrir uno nuevo. Gilberto Mora pertenece a esos pocos. Un chico que con apenas 17 años ya lleva más historia que muchos veteranos. Porque cuando debutas con 15 años en primera división, cuando ganas la Copa Oro a los 16, y cuando el mundo entero empieza a hablar de ti, entonces ya no eres una promesa, eres el futuro hecho presente. En 2024, el nombre de Gilberto Mora comenzó a hacerse ruido en Tijuana. En las inferiores, su talento destacaba desde los primeros entrenamientos. Era distinto. Un mediocampista ofensivo con visión, pausa, cambio de ritmo y la personalidad de quien parece haber nacido para brillar. Los entrenadores hablaban de él como el chico que siempre piensa un segundo antes que los demás. Y no tardó en llegar su momento. Con apenas 15 años, Gilberto Mora debutó en primera división con los Xolos de Tijuana, un niño jugando entre hombres, sin miedo, sin titubear, con la misma calma con la que jugaba en las canchas de tierra de su infancia. En redes, los aficionados no podían creer su edad. Las cámaras lo seguían incluso cuando no tenía el balón. Y lo más impresionante era su manera de entender el juego. No se desesperaba, no se escondía, no se intimidaba. Jugaba con una madurez que parecía de otro tiempo. Aquel debut no solo fue un partido, fue el nacimiento de una esperanza. El primer capítulo de una historia que apenas comenzaba. El siguiente año, su ascenso fue meteórico. Apenas con 16 años recién cumplidos, Gilberto Mora fue convocado a la selección mexicana mayor para disputar la Copa Oro 2025. Cuando se anunció la lista, muchos pensaron que era un gesto simbólico, un llamado para foguearlo, para hacerlo convivir con los grandes. Pero él no fue a mirar, fue a competir. En los entrenamientos, los propios veteranos se sorprendían. Decían que el chico no se equivoca, nunca pierde la pelota. Y cuando llegó su momento en la fase final del torneo, entró y cambió todo. Con una serenidad impropia de su edad, Mora empezó a distribuir el balón, a darle orden y pausa a una selección que necesitaba claridad. Y lo logró. En cuartos y semifinales fue pieza clave, manejando los tiempos, tocando con precisión, siempre en el lugar correcto. Los comentaristas repetían una y otra vez su edad, como si fuera imposible de creer. Y cuando llegó la final, ahí estaba él, 16 años, campeón de la Copa Oro. Una imagen que recorrió todo el continente, un adolescente levantando el trofeo junto a las figuras del Tri. Los medios lo bautizaron como el Niño del Oro, y los expertos coincidieron en algo que hoy suena profético. Este chico es el proyecto más sólido del fútbol mexicano moderno. A los 16 años, Mora ya había vivido lo que otros no alcanzan en toda una carrera. Y eso apenas era el comienzo. Con la Copa Oro en el bolsillo y los reflectores apuntando hacia él, Gilberto regresó a Tijuana con algo que ya no se compra: confianza. El club sabía que tenía entre manos algo especial y el técnico decidió darle protagonismo. El Apertura 2025 sería su primera temporada completa con el primer equipo, y desde la jornada 1, Mora respondió. Asistencia en su segundo partido, gol ante Pachuca, Vuelta, viene servicio, segundo palo, remate con la y un cabeza. doblete inolvidable contra Chivas, donde dejó a todos boquiabiertos con su temple y precisión. Sus celebraciones eran simples, sin exagerar, como si entendiera que esto apenas comenzaba. En pocas semanas, el chico de 17 años ya sumaba 3 goles y una asistencia, y una sensación general recorría la liga. México tenía una joya distinta, un joven con la inteligencia de un veterano, la humildad de un debutante y la madurez de un líder natural. Exjugadores, periodistas y técnicos coincidían. Gilberto Mora juega como si el fútbol le perteneciera. Tiene la calma de un europeo y la garra de un mexicano. En Tijuana ya no hablaban de un proyecto, hablaban de una realidad. Y su nombre empezaba a cruzar fronteras. Y entonces llegó la llamada que todo joven sueña recibir. La selección sub-20 lo convocaba para representar a México en el Mundial de la categoría. Tuvo que ausentarse algunas jornadas de la Liga MX, pero el motivo valía cada segundo fuera. Era el momento de mostrarse ante el mundo. Desde el primer partido fue titular,
Marcó 3 goles en el torneo, participó en casi todas las jugadas de peligro y fue el líder silencioso del equipo dentro del campo. No necesitaba gritar para mandar, su juego hablaba por él. Su capacidad para conectar líneas, para soportar la presión y para mantener la calma frente a potencias europeas sorprendió a todos. Real Madrid, Borussia Dortmund, Ajax y Manchester City enviaron visores para verlo en persona, y los reportes fueron claros. No parece un jugador sub-20, juega como si llevara 10 años en la élite. Aunque México no levantó el título, Mora se marchó como una de las grandes revelaciones del Mundial. El chico que había debutado a los 15 y ganado una Copa Oro a los 16, ahora brillaba a nivel internacional con apenas 17. El mundo lo estaba conociendo y se notaba que su historia iba a ser diferente. Cuando regresó a Tijuana después del Mundial, su estatus había cambiado por completo. Ya no era una promesa local, era un nombre que sonaba en Europa. Medios españoles, ingleses y alemanes comenzaron a hablar de él. Los rumores crecían día tras día. Clubes grandes preparando ofertas millonarias, representantes viajando para verlo, y scouts llenando las gradas del Estadio Caliente solo para observarlo. Se hablaba de ofertas superiores a los 15 millones de euros, una cifra impensable para un jugador mexicano de su edad. Pero Gilberto no se dejó deslumbrar. Siguió entrenando con la misma humildad de siempre, llegando primero y yéndose al último. Sus compañeros lo describen como disciplinado, reservado y obsesionado con mejorar. Y mientras las cámaras lo buscaban, él respondía con fútbol, sin declaraciones rimbombantes, sin polémicas, solo con trabajo, porque sabe que su historia apenas comienza. Gilberto Mora representa más que una carrera prometedora. Representa una nueva era del fútbol mexicano, una generación que combina técnica, visión y mentalidad ganadora. En un país acostumbrado a hablar de promesas, Mora es la excepción que confirma la regla. Ya no es futuro, es presente. A sus 17 años, ya es campeón de Copa Oro, titular en Primera División, figura sub-20 y objetivo de los mejores clubes del mundo. Pero lo más emocionante es lo que viene. El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y si mantiene su nivel, todo apunta a que Gilberto Mora podría estar ahí, vistiendo la camiseta del Tri frente a millones de espectadores. Y si eso sucede, podría ser su salto definitivo a Europa. Un traspaso récord, una transferencia que rompería cualquier cifra anterior para un futbolista mexicano. Pero más allá del dinero y las cifras, hay algo que ya está claro. Gilberto Mora está destinado a marcar una era, porque lo suyo no es casualidad, es trabajo, talento y mentalidad de élite. Y sobre todo, es solo el principio. De debutar a los 15, a ser campeón continental a los 16 y brillar en un mundial sub-20 con 17. Pocos futbolistas en la historia de México han avanzado tan rápido y con tanta determinación. Gilberto Mora no solo juega bien, entiende el fútbol, y eso lo separa del resto. Mientras el mundo lo observa, México sueña con verlo conquistar Europa, con verlo llevar su bandera a los grandes escenarios del planeta, porque el futuro del fútbol mexicano ya no es una promesa, ya está aquí, y su nombre es Gilberto Mora.